Bienvenidos, queridos hermanos y hermanas, queridos amigos, en el estudio de Departamento de Escuela Sabática en la Asociación General. En esa escuela sabática tenemos un tema muy importante, el orden de Melquisedec. Y vamos a ver qué tiene que ver Melquisedec con nuestro Señor Jesucristo, su ministerio, su sufrimiento y su misión. Estamos junto con nuestro querido hermano y pastor, Dr. Idel Suárez, que es también el nuevo director de Departamento Ministerial y Departamento de la Escuela Sabática. Bienvenido, Pastor Idel. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias. Con ayuda de Dios queremos continuar nuestra Escuela Sabática para esta semana y vamos a empezar con una oración en silencio, invitando la presencia de Dios con nosotros. Acompáñenos, por favor. Amén. Vamos a analizar la estructura de nuestra lección segundo el orden de Melquisedec, que es el título, y tenemos un testimonio muy importante. Seguimos con la introducción, Melquisedec, rey de Salem. Ese tema es muy extensa, tiene muchos detalles, muchos versículos bíblicos, muchos testimonios, y es muy cargada con información. Por eso es importante que cuando preparamos nuestra lección elegimos los puntos o las preguntas que queremos desarrollar con más profundidad y pasamos más rápido a otras preguntas. Seguimos más adelante con el segundo subtítulo, los santos oficios del Melquisedec. Y aquí empieza prácticamente un montón de información, qué significa la simbólica, también qué significa eso relacionado con nuestro Señor Jesucristo, de qué forma la simbólica Melquisedec se aplica a Jesús, de qué forma se aplica a los seguidores de Jesús, nosotros como la Iglesia de Dios. Pero intentemos de limitarnos en el tiempo de la lección. El próximo subtítulo, Profecías del Sacerdocio de Cristo, y aquí tenemos la pregunta número 4. Seguimos con la próxima pregunta que está bajo el subtítulo, La Escritura explica la profecía, y aquí tenemos una descripción detallada de quién es Melquisedec y muchísimos versículos bíblicos que están relacionados con su misión, con la descripción en general de quién es Melquisedec. Designación divina es el próximo subtítulo, y después viene la última pregunta bajo el subtítulo, Un ministerio establecido para siempre. Con la ayuda de Dios, esa lección puede ser un gran beneficio, una gran bendición para todos nosotros, especialmente miembros y interesados que desconocen el tema de Melquisedec. Es muy importante para conocer y para entender el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesús no proviene del linaje de los levitas ni de los sacerdotes, sin embargo es nuestro sumo sacerdote. Vamos a regresar en el estudio y vamos a intentar de analizar cada pregunta. También gocemos de los comentarios de nuestro querido Pastor Suárez. Muchas gracias. Empezamos con la primera pregunta. ¿Qué relatan las escrituras sobre Melquisedec? ¿Qué podemos decir como una introducción de ese tema tan grande y profunda? ¿Quién es ese Melquisedec y qué dice las escrituras en general de ese personaje bíblico? Ya, Melquisedec es un personaje muy importante porque es tan alta su jerarquía que él bendice al padre de la fe, a Abraham. Está superior a Abraham. Y vamos a ver en la lección de cómo Abraham le va a entregar los diezmos. Desde el punto de vista histórico, en el siglo III y siglo II, en el tercer milenio o segundo milenio antes de Cristo, estamos hablando más de 2000 años antes de Cristo, habían reyes de ciudades que también eran sacerdotes. Y esa idea iba a continuar aún hasta el Imperio de Roma.
donde el emperador romano iba a ser el pontífice máximo. Augusto César, Tiberio César, todos esos Césares fueron pontífices máximos. El mismo título que luego tomaría el papado. Pero vemos en este tiempo, milenios antes de Cristo, que los reyes de los pueblos eran también los sacerdotes. Y en este caso, Melquisedec era el rey y era el sacerdote. Pero no simplemente un rey pagano o un sacerdote pagano. Era un rey realmente que seguía las leyes de Dios, conocía la ley de Dios y además era un sacerdote llamado por Dios. Muchas gracias. Es interesante, es un sacerdote de Salem. Salem, sabemos que eso se refiere del lugar geográfico donde está Jerusalén, que significa también príncipe de paz. Es un pacificador, él no participó en la guerra, bendijo a Abraham, recibió diezmo, pero él mismo fue un sacerdote de paz. Y así es también el carácter del pueblo de Dios. Concerniente el Salem, la hermana White escribe a lo siguiente: cerca de ahí Abraham había probado su lealtad a Dios. Había vivido ahí Melquisedec, sacerdote del Altísimo. Es interesante también conocer los testimonios de patriarcas y profetas relacionados con Melquisedec, porque tenemos ahí muchísima información y podemos entender mejor el plan de salvación. Pero seguimos más adelante con la pregunta número 2. ¿Qué otra especificación añade el Nuevo Testamento a los del rey de Salem y sacerdote de Dios Altísimo? ¿Qué significa eso y por qué lo está mencionando ahora el Nuevo Testamento? Pablo, al escribirle a los hebreos, les hace ver claramente que este Melquisedec era rey de justicia. Y Pablo fue el que más se gozó hablando de Cristo como nuestra justicia, hablando de la justificación por la fe. Así que tomó por modelo a este Melquisedec que vive en el tiempo de Abraham, más o menos 2000 años antes de Jesús, y que era además rey de esa ciudad Salem. Jerusalén significa ciudad de paz, Jerú, ciudad, Salem, paz. Antes que fuera Jerusalén era llamada Salem. Y Melquisedec allí vivía, allí reinaba. Y vemos que San Pablo, o el apóstol Pablo, interpreta ese nombre en hebreo y nos da el significado en griego y por traducción en nuestro idioma, que él era el rey de justicia, Melquisedec, y rey de Salem, o sea, rey de paz. Estas especificaciones da el apóstol Pablo, y él también, algo que es fascinante para nosotros como pastores, es que él recibe los diezmos de Abraham. O sea que el sacerdocio tiene derecho, el pastorado tiene derecho a recibir los diezmos del pueblo y a dar cuenta a Dios de cómo se usan esos diezmos para la gloria de Dios, para la predicación del Evangelio. Y nos dice los testimonios, el espíritu de profecía en especial, de que este Melquisedec no era Cristo. En el tiempo de la hermana White decían que era el Espíritu Santo, tampoco era el Espíritu Santo. No sabemos en sí específicamente quiénes eran los padres de Melquisedec, pero sí sabemos que era humano y que Abraham se entrevistó con él. Podríamos comentar lo que dicen los judíos, pero no hay una base así en los testimonios para identificar en sí más concerniente a la genealogía de Melquisedec. Muchas gracias, muy interesante es esa pregunta y empezamos a entrar en la profundidad de la simbólica y de qué significa Melquisedec. Es interesante el primer testimonio aquí, dice: Dios nunca se ha quedado sin testigo en la tierra, Él siempre ha tenido personajes que lo representan y organización.
y en ese caso vemos que Abraham vivía en un tiempo donde la organización de Dios fue un patriarcado, un sistema familiar. Sin embargo, tenemos aquí una prueba que Dios también tenía un sistema más avanzada de representación. En ese caso tenemos un rey y tenemos un sacerdote, y sabemos que Cristo también cumple esas funciones, que Él es el rey, Él es el sumo sacerdote, y eso bueno, se hace más claro ya en el Nuevo Testamento y especialmente después de su resurrección. Vamos a seguir más adelante y vamos a ver que estas mismas características de Melquisedec deben ser reveladas de una u otra manera también en la representación de Dios en todos los tiempos de la existencia de la humanidad. La pregunta número 3 dice: ¿sabemos algo sobre el linaje de Melquisedec? ¿Qué podemos decir del historial? Prácticamente casi nada, pero eso tiene también su significado importante, especialmente cuando está relacionado con nuestro Señor Jesucristo. Así es. San Pablo dice que no conocemos su padre, no conocemos su madre, no tenemos su genealogía. Eso es importante porque para ser sacerdote en el orden de Aarón, tenías que comprobar que tu padre era sacerdote. Juan el Bautista era sacerdote porque su padre Zacarías fue sacerdote. Y en Jerusalén había un edificio donde estaban los registros de todos los sacerdotes. Y cuando un sacerdote tenía un hijo, traían el libro y ahí registraban, llevaban el orden. Hace unas décadas atrás yo fui a España y viajé al pueblo en Canarias, de donde era mi abuelo, la ciudad de Garachico en Tenerife de Canarias. Y allí hablé con el sacerdote y me trajo unos libros grandes, unos libros que tenían 100 años, 200 años, 300 años, 400 años. Canarias existe desde los 1400 con españoles, y yo pude seguir mi genealogía hasta los 1700 y se me acabó el tiempo. El sacerdote me dijo: no tienes más tiempo, ya tengo que cerrar, tengo que ir a comer, y no pude regresar, pero sí seguí mi genealogía. Y así los sacerdotes, era muy importante seguir la genealogía. Recuerden que en el tiempo de Esdras habían ciertos sacerdotes que no se podía comprobar de que eran hijos de sacerdote, y por lo tanto Esdras les dijo: ustedes no pueden oficiar. Nehemías también les dijo: ustedes no pueden oficiar porque no están sus nombres en el registro. Ahora tú y yo, mirándolo desde un punto de vista espiritual, tenemos que estar en el registro del cielo, que somos de la familia de Cristo, que somos de la iglesia de los primogénitos. Dios también tiene un registro en el cielo. Y Jesús no tiene genealogía. Él existió desde siempre. Creemos que Él es igual al Padre en sustancia, en poder, en existencia. Sí tiene genealogía cuando nace de la Virgen María, y podemos seguir su genealogía desde ese punto de vista. Y sabemos que Melquisedec tiene que haber sido hijo de Noé, porque todos descendemos de Noé. Pero Pablo trata de asociar a Melquisedec con Cristo y decir de que el orden de Melquisedec es superior al orden de Aarón. Y también Pablo nos dice que Melquisedec es mayor que Abraham, porque Abraham fue bendecido por Melquisedec y Abraham le entregó los diezmos a Melquisedec, y Melquisedec sacó pan y vino para darle a Abraham. O sea que le dio un símbolo de la cena del Señor, un símbolo de la Pascua que sería establecida siglos después con Moisés, más o menos 5 siglos después. Así que hay mucho simbolismo aquí al mirar a Melquisedec y compararlo con Cristo, y comparar a los santos de hoy, los predicadores de hoy, que pertenecemos a este nuevo orden bajo Jesucristo. Muchas gracias. Es muy interesante esa pregunta. Bueno,
tres cosas me gustaría mencionar aquí. Mencionamos puntos muy importantes, que Melquisedec no fue Jesús, Melquisedec no fue el Espíritu Santo, no es Dios de ninguna manera, es un hombre normal. Pero también debemos entender que Abraham conocía a Melquisedec. Sí. Que significa que ellos no fueron desconocidos. Melquisedec no aparece de una oscuridad desconocida. Para nosotros es desconocido, pero para Abraham posiblemente fue algún linaje parentesco o conocido, porque si no, ¿cómo él va a entregar el diezmo de una persona que él no sabía? Obviamente, el pueblo de Dios se conocía, los representantes de Dios vivos tenían una relación estrecha, se conocían y ellos cumplían diferentes misiones. Abraham recibió un orden de Dios que debía salir de su tierra, porque la tierra donde él vivía pues no contribuía de ninguna manera espiritual. Pero Melquisedec tenía una otra misión y los dos reconocían uno a otro su importancia. Por eso Melquisedec bendijo a Abraham y por eso Abraham entregó diezmo a Melquisedec. Así también en los últimos días de la historia de la humanidad, el pueblo de Dios puede cumplir diferentes misiones, pero el pueblo de Dios debe ser el pueblo elegido, asignado por Dios, así como fue hecho en el tiempo de Melquisedec, el tiempo de Abraham. Llegamos a la pregunta número 4. ¿Qué profecías declararon un siglo antes del Padre engendraría o consagraría a su Hijo como sacerdote? Bueno, aquí debemos disculparnos por un error en la pregunta. No es un siglo, es un milenio antes de la engendración de Cristo, antes del nacimiento de Cristo, porque los salmos fueron escritos por lo menos 1000 años, 800.000 años antes de Cristo. Pero el contexto es interesante y debemos ver de qué forma o qué significa esa engendración o qué significa que fue engendrado de Dios. Es un punto sumamente importante relacionado con la naturaleza de Cristo y su existencia aquí en la tierra. Vamos a decir dos respuestas. Dos respuestas son posibles. El número 1, cuando se le acerca Gabriel y le habla a la Virgen María, le dice: el Espíritu Santo vendrá a ti y de ti nacerá el Santo de Israel. O sea que sería engendrado por el Espíritu Santo en su humanidad. Se mezclaría la divinidad con la humanidad de una manera misteriosa, de una manera indisoluble. Sería para siempre Cristo, Dios y hombre. Y eso es un misterio para nosotros. Esa es la primera definición, que fue engendrado por el Espíritu Santo al nacer de la Virgen María. La segunda que queremos enfatizar es cuando Cristo resucita. Tenemos el texto en el libro de los Hechos, capítulo 13, que dice que Cristo fue engendrado en su resurrección al iniciar su sumo sacerdocio. Fue declarado sumo sacerdote de parte del Padre. Lo que queremos decir que no significa eso engendrado, era de que Jesús haya tenido un principio, o mejor dicho, Cristo, porque Jesús sí tuvo principio de María, pero que el Cristo, el Mesías, haya tenido un principio en la eternidad negativa. Eso no, siempre existió. Y queremos dejar eso muy claro. Mi hijo eres tú y yo te he engendrado hoy. Dios se sintió muy complacido cuando nació de la Virgen María y se sintió muy complacido cuando resucita. El libro Deseado de toda la gente nos dice que Gabriel baja bien rápido a la tierra. Al tocar la tierra causa un temblor, mueve la piedra y le dice a Jesús: Hijo, tu padre te llama. Dios lo estaba engendrando, estaba regresando de la muerte, de esa experiencia tan terrible que tuvo que
que sufrir nuestro Señor Jesús y sería nuestro sacerdote. Muchas gracias. Es muy importante esa pregunta, por eso en la pregunta número 5 prácticamente se intenta de aclarar qué significa engendrar, que prácticamente engendrar no es relacionado netamente o literalmente a engendrar un hijo físicamente, como eso sucede en un nacimiento de los humanos que nosotros tenemos, pero también significa prácticamente bendecir o asignar, y eso es que mucho más se refiere de la segunda definición que mencionaste cuando fue resucitado, cuando Jesús resucitó. Es interesante entender que Dios presenta su personalidad, la deidad, y una pluralidad, y eso lo encontramos desde el informe de la creación. Dios dijo que Él creó el hombre en nuestra imagen y usa una pluralidad, que significa que es imposible ignorar este hecho en las Escrituras, que el Padre, el Hijo, que el Espíritu Santo participaron en la creación del hombre. También sabemos de los textos del Nuevo y el Antiguo Testamento que Jesús prácticamente fue en la nube cuando dirigía al pueblo de Dios en el desierto, que Él entregó la ley, Él es encima de la ley. Así que todo eso entendemos ambos por los textos del Antiguo y Nuevo Testamento, y por eso no podemos permitir ningún pensamiento de eso, que Jesús no existía antes de nacer como hombre aquí en la tierra. Pero vamos a concentrarnos ahora en la pregunta número 5, donde encontramos la relación de la frase tú eres mi hijo y yo te he engendrado hoy. Y aquí tenemos varios versículos bíblicos y tenemos lineamientos en algunos puntos, son prácticamente 7 puntos. Quiero hacer una aclaración aquí, que esos textos no son de los testimonios. Esos lineamientos es una colección de versículos bíblicos de parte del autor de la lección, y debemos tomar eso en consideración. Los versículos bíblicos obviamente son inspirados, la mayoría de los textos son copias directamente de los versículos bíblicos, pero debemos siempre tener en la mente que son solo lineamientos y no un testimonio copiado de los escritos de hermana White. Pero ¿qué podemos contestar a esa pregunta? ¿Dónde encontramos la relación de esa frase y qué significa prácticamente para nosotros ese sacerdocio, sumo sacerdocio, que prácticamente Jesús tiene como un origen, como una justificación, porque Jesús no provenía por una descendencia sacerdotal o levita? Así es. Esa frase la encontramos en la palabra de Dios. Lo encontramos en el Viejo Testamento y en el Nuevo Testamento, en el libro de los Salmos y también en el libro de Hebreos. También lo encontramos en el libro de los Hechos. Y reitero que se refiere a que Jesús iba a iniciar su obra como sacerdote, y como sacerdote esto era indispensable para nosotros como los hijos de Abraham. Como los hijos de Abraham tenemos la fe que Jesús es nuestro Mesías, y como adventistas creemos que la obra de redención no terminó en la cruz. Si bien es cierto Jesús ahí pagó por nuestros pecados, Él debe oficiar como sacerdote ante el Padre y debe interceder por nosotros y debe presentar su sangre ante el Padre para que nosotros tengamos el perdón, tengamos la justificación, y necesita también hacer un juicio de cada creyente que haya vivido y algún día llegará a juzgar a los vivos. Es el sacerdote el que hacía el juicio en el Viejo Testamento. Era el sacerdote el que determinaba si alguien tenía lepra o había sido sanado de la lepra. Era el sacerdote el que oficiaba
en el santuario y presentaba los pecados y pasaba los pecados del penitente a través de la sangre del cordero al lugar del santuario. Esa es la obra que hace Jesús. Jesús ha llevado nuestros pecados en su carne, nuestros pecados fueron imputados sobre él, nuestro sumo sacerdote. Él está ante el Padre, intercede por nosotros, está haciendo el juicio por los muertos. Así que es de suma importancia que Jesús sea nuestro sumo sacerdote, no según el orden de Aarón, sino en el orden de Rey de justicia. Él desea justificarnos según el Rey de paz, ¿no? Por eso nosotros somos pacifistas, no participamos en la guerra. Debemos seguir el ejemplo de Cristo, que le dijo a Pedro: devuelve tu espada a su lugar, porque el que toma espada, a espada morirá. Así que aquí tenemos, como dijo el querido hermano, una serie de lineamientos, pero el énfasis es que Jesús es como Melquisedec. Amén. Muchas gracias, muy interesante. Y debemos entender que Jesús era como Melquisedec no solo porque él no tenía, vamos a decir, el linaje, pero Melquisedec aparece como una persona sin principio, sin fin. Porque no se habla de su nacimiento, no se habla de su muerte. Igualmente Jesús no tiene principio, no tiene fin. Él es alfa y omega, Él es prácticamente parte de la divinidad, y eso no debemos olvidarnos. También debemos entender que Dios se presenta como un padre, pero un padre para toda la humanidad, porque es el creador. Sin embargo, sabemos que ese es un símbolo, porque cada uno de nosotros tiene un padre real, un padre físico, pero el Padre Celestial es un Padre espiritual, es un símbolo, es una abstracción que describe un ser superior, un ser todopoderoso, y así también experimenta cada niño la presencia de su Padre físico. Sin embargo, aquí debemos entender que no podemos hablar de un nacimiento, de un engendramiento en el sentido humano, terrenal, porque sabemos que las cosas de Dios son lejos de eso que es lo humano. Ojo no lo ha visto, oído no lo ha escuchado, las cosas que están en el cielo. Por eso debemos siempre entender que esta escritura es más que una traducción de las cosas celestiales a un idioma humana, y debemos ser sumamente cuidadosos con la interpretación literal de esta expresión. No solo porque en hebreo significa muchas más cosas que en inglés o español, y en griego igual, pero también por el contexto espiritual, por el contexto simbólico, parabólico, que no permite una interpretación o una aceptación literal del término. Lamentamos que no hay un testimonio que explica todos esos puntos directamente, y se debía hacer ese lineamiento usando los versículos bíblicos. Seguimos más adelante con la pregunta número 6. Antes de llegar a ser sumo sacerdote, ¿qué llegó a ser Jesús por aquellos que creían en Él y le obedecían? ¿Qué podemos contestar a esa pregunta, Pastor Suárez? Sí, Jesús llegó a ser nuestro Salvador, número 1. Llegó a ser nuestro sustituto, número 2. Llegó a ser nuestra seguridad, número 3. Jesús también llegó a ser nuestro sacrificio, número 4. Y número 5, llegó a ser nuestro ejemplo perfecto. Jesús es todo para nosotros. Y antes que llegase a ser sumo sacerdote, Él tenía que ser humano, tenía que cumplir la ley como humano, tenía que resistir la tentación como humano, tenía que refrenarse a no usar su divinidad para su propio beneficio. Podía usar su divinidad para el beneficio de los demás, pero no para sí poder ser realmente nuestro ejemplo en todo. Y Jesús, para aquellos que creen en Él, lo obedecen, Él es nuestro Redentor.
Él fue el autor, como dice el apóstol Pablo, de la eterna salvación, una salvación que dura para siempre a todos los que le obedecen. Noten bien lo que dice San Pablo, los que le obedecen, hay necesidad que después de tener fe en Él, obedecerle. Jesús dijo, si me amáis, obedeced mis mandamientos. Si nosotros amamos a nuestros padres, vamos a obedecer sus mandamientos. Lo mismo con Jesús. Y aquí dice además, fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. ¿Quién fue el que lo designó así? El mismo Padre lo declaró y juró por su propio nombre, por el nombre eterno, de que tú serías Melquisedec para siempre. ¿Por cuánto tiempo? Por la eternidad, igual que nosotros. Vino a ser el autor de nuestra salvación eterna. Lo que Dios hace es para siempre, para que no haya corrupción, para que no deje de existir, porque Dios es eterno y Él desea que nosotros seamos participantes de la naturaleza divina. Muchas gracias, muy interesante. Jesús fue asignado, como dice el comentario, dice comentario bíblico adventista, pero aquí también vemos que es el manuscrito 101, que significa que es un escrito netamente de la pluma inspirada de hermana White. Y así dice, Cristo no se glorificó a sí mismo y ser hecho sumo sacerdote. Dios lo designó, exactamente como dijo el pastor Suárez. Sin embargo, debemos recordarnos que eso sacerdocio, no el sumo sacerdocio, pero el sacerdocio también fue entregado o fue introducido a los participantes o los seguidores de Cristo, porque ellos que siguen a Cristo son también templos del Espíritu Santo, recibe la naturaleza divina, recibe el Espíritu Santo y tienen una función sacerdotal aquí en la tierra hasta que se termina el plan de salvación. Y por eso es glorioso el privilegio que Dios asigna a los seres humanos, a nosotros, a los pecadores, elevarnos hasta un nivel tan importante, un nivel sacerdotal. Y también habla de las columnas en el templo, especialmente relacionado al número de 144.000, que es también un privilegio enorme ser parte de este número. Pero seguimos adelante con la pregunta número 7. ¿Por cuánto tiempo exigirá Jesús el ministerio de sumo sacerdote según la orden de Melquisedec? Ya lo mencionamos parcialmente en la pregunta anterior. Sin embargo, podemos decir algo más relacionado con el texto de los Hebreos capítulo 5, versículo 6. Sí, Jesús fue establecido para siempre, igual que la ley de Dios que es para siempre. Así es. Y Él creó esta tierra para que fuera habitada para siempre. Y como sacerdote y precursor, aquel lugar entró por la humanidad. Entró en aquel templo que está en los cielos. Quiero que hagan nota, que subrayen lo que dice ahí el versículo 19, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma que penetra hasta dentro del velo. Ese velo es el primer velo, no es el segundo velo. Jesús entró al lugar santo, porque en el lugar santo era donde estaba el trono de Dios, como lo dice el libro Primeros Escritos, y como lo dice Isaías, cuando ve a Dios y dicen santo, 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 está ahí el altar de incienso y alguien toma un carbón encendido del altar de incienso para ponerlo en un carbón encendido en los labios del profeta Isaías. Así que Dios estaba en el lugar santo. Cuando Juan también es llevado al cielo, él ve el candelabro con sus 7 ramas, que eso también estaba en el lugar santo. Y no es hasta que llegamos al capítulo 11 de Apocalipsis que se nos presenta el lugar santísimo. Las puertas del cielo fueron abiertas y se ve el arca del testimonio. Y ahí lo unimos con Daniel capítulo 7, de que Jesús se presenta ante el Padre, que fueron puestos tronos. ¿Por qué son puestos tronos? Porque se mudaron los tronos del lugar santo al lugar santísimo. Así que Cristo entró por la humanidad en los lugares santos, entró más allá del primer velo,
al lugar santo. Luego en el capítulo 9 de Hebreos dice el segundo velo. Tras el segundo velo estaba el arca del testimonio, que tenía la vara de Aarón, que tenía la urna de maná y que tenía también los 10 mandamientos. Allí Jesús entró por nosotros en 1844. Y lo más importante, por favor, es que necesitamos que Jesús entre en nuestro corazón. Que Jesús entre en nuestra alma, en nuestra mente. Que Jesús esté en nosotros, para que así también nosotros seamos santificados. Seamos primero justificados, santificados y seamos también glorificados por la gracia de Dios, por la obra del Espíritu Santo. Bendito sea su nombre. Amén, muchas gracias, muy interesante. Queridos hermanos y hermanas, tenemos mucho gozo en ese buen mensaje, esa buena nueva, que tenemos el privilegio de ser parte de esa familia divina, seguidores a nuestro Señor Jesucristo, que es, por supuesto, sumo sacerdote por el orden de Melquisedec, un orden milagroso, un orden de la interveniencia directa de parte de Dios. Y así podemos nosotros de una manera milagrosa también hacernos partes de este trono de gracia, de esta bendición tan grande de la vida eterna y ser parte de la familia divina. Que Dios le bendiga y le guarde, queridos hermanos y hermanas. Disfrutan esa lección con ayuda de Dios y nos vemos durante la próxima semana. Amén. Amén.